Bienvenida al canal USA Celebrity Legacy. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables, íconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, empecemos. Laiwe Aimoth, periodista veterana y asociada senior durante mucho tiempo en el Washington Post, murió el 29 de septiembre de 2025 a la edad de 82 años. Nacida en Washington, D.C., en 1943, era hija de Katharine Graham, la legendaria editora que guió al Post a través del Watergate. Siguiendo la tradición de su familia, Weymouth forjó su propio camino en el periodismo, haciéndose conocida por entrevistas de alto perfil con líderes mundiales, incluidos Saddam Hussein, Vladimir Putin y Benazir Bhutto. Sus reportajes ofrecieron acceso a esa información privilegiada poco comunes, lo que le valió el respeto como una de las voces de política exterior más confiables del Post. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, Weymouth viajó extensamente para mantener conversaciones que aparecieron en Newsweek y el Post, a menudo abriendo nuevos caminos al hablar directamente con figuras que rara vez se relacionaban con la prensa occidental. Además de su trabajo periodístico, formó parte del liderazgo de la familia Graham, que supervisó Washington Post Company hasta su venta en 2013. Lai Weymouth es recordada no solo por el legado de su familia, sino por su propio trabajo. Investigación seria y intrépida. Sus entrevistas siguen siendo un valioso registro de la política global a principios de siglo, lo que refleja su compromiso de por vida con el periodismo. La carrera de Lai es un recordatorio del deber del periodismo de buscar acceso, hacer preguntas difíciles y preservar la verdad. Comenta 82. Su edad. O simplemente escribe Rip Lai Wayoth para honrar su vida y su trabajo. Un accidente automovilístico el 27 de septiembre de 2025 se cobró la vida de 3 miembros de la familia Putman, lo que marcó un triste final para Meet the Putmans, el reality show de TLC que una vez llevó el hogar de Michigan a las salas de estar de todo Estados Unidos. Estrenado en 2017, el programa presentó a los espectadores una forma de vida única. 3 generaciones, abuelos, padres e hijos, todos viviendo juntos en una casa. La serie destacó no solo las luchas de los horarios apretados y los espacios compartidos, sino también la alegría y la fuerza que provenían de su unidad. Con el tiempo, los Putman se hicieron conocidos por hablar sobre los valores de la fe, la disciplina familiar y el trabajo en equipo. Sus apariciones en los medios proporcionaron información sobre cómo organizaban la vida diaria en un hogar tan grande. Se convirtieron para muchos en un emblema de lo que la unión podría significar en un mundo moderno. Aunque su presencia en la televisión fue breve, las lecciones que transmitió su historia llegaron mucho más allá de la pantalla. Demostraron que incluso ante la dificultad, el amor y la comprensión podían mantener a una familia firmemente unida. Mantengamos viva su memoria. Escribe Rip los Putman como una señal de respeto por una familia cuya apertura brindó a las audiencias un recordatorio duradero de la importancia de la conexión. Jim McNeely, el distinguido pianista, compositor y arreglista de jazz, cuya carrera dio forma al sonido moderno del jazz de gran conjunto, murió el 26 de septiembre de 2025 a la edad de 75 años.
McNeely dejó su huella en la década de 1970 como pianista con la Thad Jones, Mel Lewis Orchestra, donde su agudo oído y creatividad fueron evidentes. Más tarde realizó una gira con Stan Getz y Phil Woods, mostrando su talento como solista y como miembro del conjunto. Conocido por su equilibrio de sutileza y claridad, se convirtió en uno de los principales pianistas de su generación. Sus funciones como compositor y director se extendieron mucho más allá del escenario. Dirigió la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt y la Orquesta Sinfónica de la Radio danesa, y dio forma al sonido de la Vanguard Jazz Orchestra durante décadas. Grabaciones como Group Therapy y Barefoot Dances and Other Visions siguen siendo testimonio de su arte, y cada una de ellas recibió el reconocimiento de los Grammy y la aclamación de la crítica. Nacido el 18 de mayo de 1950 en Chicago, McNeely asistió a la Universidad de Illinois antes de embarcarse en una carrera que abarcó más de 5 décadas. También fue un educador dedicado, sobre todo en la Manhattan School of Music, donde ayudó a dar forma a la próxima ola de artistas de jazz. Para honrar su legado, comenta 75, su edad, o escribe Rip Jim McNeely para recordar a un músico cuyo talento artístico conectó la interpretación, la composición y la enseñanza. Sonny Curtis, el cantante, guitarrista y compositor estadounidense mejor conocido por escribir algunas de las canciones más perdurables en la historia del rock y el pop, falleció el 19 de septiembre de 2005. Tenía 87 años. Durante 6 décadas, Curtis construyó una carrera que combinó la dedicación silenciosa con un inmenso impacto. Como miembro de los Crickets, después de la muerte de Buddy Holly, continuó con una de las bandas más importantes de los inicios del rock. Su canción I Fought the Law se convirtió en una piedra de toque de la rebeldía, primero adoptada por Bobby Fuller 4 y luego reintroducida a audiencias más jóvenes por The Clash, asegurando que nunca abandonaría el canon del rock. También escribió Love is All Around, el tema brillante y edificante del programa de Mary Tyler Moore, que vinculó su nombre permanentemente con una de las épocas más célebres de la televisión. Nacido el 9 de mayo de 1938 en el pequeño pueblo de Meadow, Texas, su composición trascendió el rock y llegó al country y al pop, con artistas como los Everly Brothers, Andy Williams y otros grabando su obra. Aunque no fue un nombre familiar como lo fueron Buddy Holly o Paul McCartney, Curtis fue venerado por sus compañeros como un artesano hábil, admirado por su versatilidad y su capacidad para capturar la emoción humana en melodías simples y duraderas. Su legado perdurará donde quiera que se canten, versionen o recuerden sus canciones. Testimonios de una vida dedicada a la música. Comenta 87. Su edad. O escribe Rip Sonny Curtis para honrar a un compositor cuya música sigue entretejida en el tejido de la cultura estadounidense. Brett James. La voz y la pluma detrás de algunas de las canciones más queridas de la música country, murió el 18 de septiembre de 2025. Tenía 58 años. Nacido el 5 de mayo de 1967 en Columbia, Missouri, James se mudó a Nashville a principios de los 90, con un sueño que pronto se hizo realidad. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los compositores más confiables de la ciudad, escribiendo Who I Am, de Jessica Andrews, Spend My Time, de Clint Black, y Jesus Take the Wheel, de Carrie Underwood, que ganó un Grammy y tocó a millones de personas. Sus canciones obtuvieron el reconocimiento de la CMA, la ACM
y la Recording Academy, lo que demuestra su capacidad para cruzar del country a la corriente principal. Si bien su escritura lo definió, James también lanzó sus propios álbumes, combinando una narración sincera con un toque contemporáneo fresco. Construyó un segundo legado como productor, asesorando a artistas emergentes y ayudando a nombres establecidos a perfeccionar su sonido. Aunque James prefirió mantener a su familia fuera del ojo público, era conocido como un esposo y padre amoroso de 2 hijos. Amigos y colaboradores lo recordaron como alguien que daba generosamente de su tiempo y nunca dudaba en levantar a los demás. Su legado reside no solo en los éxitos que aún resuenan en la radio, sino en las innumerables vidas que moldeó entre bastidores. Para recordarlo, comparte tu canción favorita de Brett James en los comentarios o escribe 58. Su edad para honrar a un hombre cuya música todavía suena en nuestros corazones. Polly Holiday, la actriz nominada al Emmy mejor recordada como Flo en Alice, murió el 9 de septiembre de 2025. Tenía 87 años. Holiday nació el 2 de julio de 1937 en Jasper, Alabama, y comenzó a actuar en el teatro antes de que la televisión le brindara fama nacional. Su papel como Florence Jean Flo Castleberry, con la frase pegadiza "Kiss my grits", se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la televisión. Por su trabajo, ganó 2 Globos de Oro y 4 nominaciones al Emmy, lo que convirtió a Flo en un ícono de la cultura pop de la década de 1970. Más tarde, encabezó el spin-off de corta duración Flo y apareció en películas populares como Gremlins, 1984, y Mrs. Doubtfire, 1993, así como en un papel recurrente en Home Improvement. En cada proyecto, Holiday fue elogiada por su capacidad para equilibrar el humor con la calidez, brindando al público personajes que se sentían genuinos y cercanos. Aunque se alejó del centro de atención en años posteriores, siguió siendo respetada por sus compañeros y amada por sus fans, regresando ocasionalmente al escenario donde comenzó su viaje. La carrera de Polly Holiday definió una era de la televisión y dejó atrás papeles que siguen resonando. Si sus actuaciones alguna vez te hicieron reír o te brindaron consuelo, comenta 87. Su edad, o di RIP Polly Holiday. Tus palabras ayudan a mantener viva la memoria de una mujer que brindó tanta alegría a la pantalla. Viv Prince, recordado como el baterista original de The Pretty Things, y una figura distintiva en el rock británico de la década de 1960, falleció el 11 de septiembre de 2025 a la edad de 81 años. Nacido en 1944, Prince comenzó a tocar la batería en grupos locales antes de unirse a los Pretty Things en 1994. Su estilo enérgico y su personalidad extravagante ayudaron a la banda a llamar la atención durante el apogeo de la escena británica del rhythm and blues. Tocó en sus primeras grabaciones, incluido su álbum debut, The Pretty Things, 1965, y el siguiente, Get the Picture, que le valió al grupo reconocimiento internacional. Aunque su tiempo con la banda fue breve, su presencia definió su sonido e imagen iniciales. Prince se hizo conocido tanto por sus locuras salvajes en el escenario como por su forma de tocar la batería, una reputación que elevó el perfil de la banda y finalmente condujo a su partida. Después de dejar los Pretty Things, continuó actuando con otros actos y siguió siendo parte de la comunidad rock británica en general. Fuera de la música, Prince vivió una vida posterior más tranquila, recordado por sus compañeros como impredecible y talentoso,
un baterista cuya personalidad era inseparable de su arte. El legado de Beef Prince reside en la energía bruta que aportó a una de las bandas más influyentes de la época, dejando una huella en la historia de la batería rock. Comenta 81. Su edad, o escribe, Rip Beef Prince para honrar al músico cuyo espíritu encarnaba el lado indómito del rock de la década de 1960. La querida actriz brasileña Val Lauren, cuyo ingenio agudo y presencia radiante la convirtieron en un elemento fijo del teatro y la televisión durante décadas, falleció el 29 de septiembre de 2025. Tenía 98 años, nacida en Varsovia, Polonia, en 27. Huyó con su familia a Brasil durante el auge del nazismo, comenzando una nueva vida en Río de Janeiro. Lauren ingresó a las artes escénicas en la década de 1950, primero en escenarios teatrales antes de dejar una huella duradera en la televisión. Se hizo ampliamente reconocida por su talento cómico y formó parte de la primera ola de artistas que ayudaron a dar forma a la comedia televisiva brasileña. A lo largo de los años, apareció en innumerables producciones, incluidas telenovelas y comedias de situación en Reddit Globo, donde sus personajes fueron recordados por su humor y calidez. Su trabajo la conectó con millones de espectadores, estableciéndola como uno de los rostros más familiares en los hogares brasileños. Fuera del centro de atención, Lauren fue admirada por su resiliencia y su largo viaje desde niña inmigrante hasta ícono cultural. Encarnó tanto las dificultades como las alegrías de una vida dedicada a la actuación, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia y risa. Su fallecimiento cierra un capítulo notable en la historia del entretenimiento brasileño, pero su legado permanece en cada escena, cada risa y cada recuerdo que dejó atrás. Si ver a Lauren alguna vez te hizo sonreír, comparte ese momento a continuación. Deja un comentario con 98 su edad o escribe un mensaje de despedida para celebrar una vida que le dio a Brasil casi un siglo de alegría. Bob Broer, el representante veterano y presidente de Chuck Lorre Productions, falleció el 23 de septiembre de 2025 a la edad de 79 años. Durante décadas, Broer trabajó de forma silenciosa pero decisiva detrás de las cámaras de la televisión. En International Creative Management, ICM, donde se desempeñó como copresidente, fue fundamental para guiar las carreras de comediantes, actores y creadores que dieron forma al entretenimiento estadounidense. Su reputación se basó en un juicio sólido, la lealtad y la capacidad de conectar el talento con las oportunidades correctas en el momento adecuado. En 2013, Broer aceptó el cargo de presidente de Chuck Lorre Productions, aportando su profundo conocimiento de la industria a una de las compañías de televisión más exitosas. Bajo su liderazgo, The Big Bang Theory, 2.5 Men y Mom prosperaron, consolidando la reputación de Lorre como creador de programas que combinaban el humor con un amplio atractivo. La mano firme de Broer ayudó a garantizar la estabilidad durante los años en que el estudio llegó a audiencias de todo el mundo. Nacido en 1946 en los Estados Unidos, fue admirado por su profesionalismo, humildad y coherencia. Fuera del centro de atención, valoraba la familia y las amistades tan profundamente como el éxito profesional. El legado de Bob Broer perdura en los artistas que apoyó y en la risa de los programas que ayudó a ofrecer. Si su trabajo alguna vez te hizo sonreír, escribe Rip Bob Broer o deja 79 su edad como tributo. Sean Clark,
el entrenador de fútbol americano celebrado por su liderazgo y compromiso con sus jugadores, falleció el 21 de septiembre de 2025. Tenía 50 años. Originario de Charleston, Virginia Occidental, Clark construyó su base como un liniero ofensivo, All-American, en Appalachian State, donde su determinación y garra se convirtieron en sellos distintivos de su estilo de juego. Después de graduarse, se dedicó a ir a entrenar, ocupando los primeros puestos en Louisville, Eastern Kentucky, Purdue y Kent State. Su regreso a Appalachian State fue un punto de inflexión. Primero como entrenador de la línea ofensiva, luego como entrenador en jefe, guió a los Mountaineers a 3 victorias en tazones, un título de división y un sólido récord de 40-24. Su mano firme fue evidente durante los momentos álgidos de las grandes victorias y los bajos de la navegación en una pandemia global, donde mantuvo a su equipo unido. Más tarde, Clark llevó su pasión a UCF, donde fue recordado como algo más que un entrenador. Colegas y jugadores lo describieron como un mentor que construyó hombres, tanto como atletas, enfatizando la disciplina, el carácter y el trabajo en equipo por encima de todo. Muchos de sus exjugadores avanzaron al fútbol profesional, llevando adelante las lecciones que él inculcó. Sobrevivido por su familia y una extensa comunidad de fútbol americano, el legado de Clark vive en los innumerables jugadores cuyas vidas moldeó. Comenta 50, su edad, o escribe Rip Sean Clark para honrar a un entrenador que dio su vida al juego y a las personas que dirigió. Oprah Winfrey, un nombre grabado en la base misma de la cultura estadounidense. Una mujer cuya voz se elevó por encima del ruido para convertirse en el eco de verdad más imponente de la historia moderna. Ella no es simplemente un icono de la televisión, sino la encarnación de una revolución en la forma en que se cuentan las historias, en cómo el dolor se transforma en poder y en cómo un alma puede alterar el destino de millones de personas. El programa de Oprah Winfrey fue más que un programa diurno. Era un santuario, un confesionario global y el escenario más poderoso de su época. Desde ese escenario no se limitó el hecho a entretener. Sanó, confrontó y reescribió la idea de lo que podrían ser los medios de comunicación. Detrás de su imperio no solo hay miles de millones en fortuna o una influencia global sin igual, sino la prueba viviente de que la grandeza puede surgir del suelo, más frágil del sufrimiento. Su ascenso nunca fue elegante ni fácil. Comenzó en silencio, con hambre, en los bordes afilados del abandono. Oprah resurgió de las cenizas de una infancia fracturada. Días en los que la comida escaseaba, en los que el afecto era aún más escaso y en los que el peso de la vergüenza oprimía más que el peso de la pobreza. Sin embargo, emergió como un monumento resplandeciente de resistencia. Una reina de la empatía y el intelecto que redefinió lo que significaba ser un narrador. Durante décadas cargó no solo con sus propias cicatrices, sino con las heridas tácitas de una generación. Dio voz a los que no la tenían, convirtiendo sus traumas más profundos en puentes de entendimiento. Su historia siempre ha sido tanto triunfo como tragedia, un recordatorio de que incluso la luz más brillante nace de un campo de batalla de sombras. Y, sin embargo, a pesar de todos los aplausos y la aclamación, el radiante imperio de Oprah Winfrey oculta un crisol de dolor. Su corona es pesada, forjada no solo de oro, sino de traición, soledad y la despiadada carga de la expectativa.
La fama no borró las cicatrices grabadas en su juventud. El dinero no silenció los ecos de las noches pasadas sin ser querida, sin ser vista, sin protección. Durante mucho tiempo ha confesado que el mundo abrazó su poder, pero pocos se han atrevido a enfrentarse a la fragilidad que se esconde debajo. Esas sombras permanecen. Sombras tan profundas que ni siquiera miles de millones pueden comprar su silencio. Es aquí, en esta dualidad entre triunfo y tormento, donde emerge la verdad del legado de Oprah. No nació en la comodidad, sino en el caos. Oprah Gayle Winfrey llegó al mundo el 29 de enero de 1954, en el pequeño pueblo de Kosciuszko, Mississippi. Su madre, Vernita Lee, era una doncella adolescente con poco que ofrecer más allá de la supervivencia. Y su padre, Vernon Winfrey, era barbero y minero de carbón que solo jugaría un papel fracturado en su vida. Su vínculo se disolvió casi instantáneamente, dejando a Oprah a la deriva entre hogares inestables. Desde sus primeros alientos, su existencia no se definió por el amor o la certeza, sino por la separación y la inestabilidad. El abandono se convirtió en su primer maestro. Cuando era bebé, fue puesta al cuidado de su abuela, Hattie May Lee, quien la crió en una granja remota. Allí, la pobreza era implacable y la infancia fue reemplazada por interminables tareas. Pero en medio de esa aridez, floreció la semilla de su destino. Su abuela le enseñó a leer antes de los 3 años. El primer recuerdo de poder de Oprah no fueron los aplausos ni el afecto, sino el sonido de las escrituras en sus labios mientras estaba de pie en la iglesia, recitando versículos que había memorizado de memoria. Las palabras se convirtieron en su arma, su escudo, su frágil refugio. Mi abuela me enseñó a leer la Biblia antes de que tuviera 3 años, recordaría más tarde con dolorosa claridad. Y desde ese momento, el lenguaje se convirtió en su salvavidas. Pero ni siquiera las palabras podían borrar el hambre ni la vergüenza de la pobreza. Admitió que usaba sacos de patatas como vestidos porque no había nada más. Para los de fuera, era una niña ya andrajosa en harapos. Pero para Oprah fue la primera lección brutal. La dignidad debe llevarse por dentro, incluso cuando el mundo lo despoja de todo. Esa frágil estabilidad se hizo añicos una vez más en 1960, cuando Oprah, de 6 años, fue enviada al norte, a Milwaukee, para vivir con su madre. Soñaba con la comodidad, pero solo encontró negligencia. Vernita trabajaba interminables horas como sirvienta, dejando a su hija trasladada de un hogar inestable a otro. En esos años la seguridad era una extraña. Crecí sin sentirme nunca querida, sin sentirme nunca segura, confesaría más tarde Oprah con devastadora honestidad. Cuando entró en la adolescencia, las traiciones se volvieron más oscuras. Hombres de confianza en su órbita violaron esa confianza, dejando heridas que ningún niño debería llevar nunca. Esas experiencias robaron la inocencia y plantaron cicatrices que la seguirían de por vida. Este fue el crisol en el que se forjó Oprah Winfrey. Una niña que usaba sacos de patatas se convirtió en una mujer envuelta en coronas, pero siempre atormentada por el peso de sus orígenes. Su vida es la historia de una transformación tan asombrosa que casi desafía la creencia. Una niña pobre y herida, que se levanta para convertirse en la reina inmortal de la televisión, una visionaria multimillonaria y la voz inquebrantable de la esperanza misma. A los 14 años, en 1968, la tragedia golpeó con devastadora crueldad. Dio a luz a un bebé que vivió solo un corto tiempo.
El dolor de esa pérdida, la angustia de una maternidad negada, se convirtió en una herida que la ensombrecería por el resto de su vida. Una tormenta de tristeza que ningún triunfo podría silenciar por completo. Incapaz de manejarla más, su madre envió a Oprah a Nashville para vivir con su padre. Fue la misericordia más dura, pero también el punto de inflexión que la salvaría. Vernon Winfrey era estricto, inflexible. Un hombre de disciplina que valoraba la educación por encima de todo. Impuso toques de queda, la obligó a estudiar, exigió estándares más altos. Y aunque su amor era severo y a veces frío, se convirtió en el ancla que se le había negado toda su vida. Bajo su techo, Oprah ya no era una niña perdida que a la deriva entre hogares. Comenzó a reconstruir, a encontrar las frágiles raíces de pertenencia, a vislumbrar por primera vez una vida más allá de la mera supervivencia. Años más tarde, recordaría esas heridas con tristeza y gratitud, admitiendo que nunca se desvanecieron, pero se convirtieron en el fuego que forjó su voluntad. «Convierte tus heridas en sabiduría», declaró. Y eso es exactamente lo que hizo, transformando el hambre en impulso, el rechazo en empatía, la inestabilidad en resiliencia. La crueldad de su infancia fue devastadora, las cicatrices permanentes, las sombras implacables. Sin embargo, se convirtieron en la base indestructible de una mujer que algún día se levantaría para mantener no solo la atención de una nación, sino el corazón del mundo entero. De las cenizas de una infancia robada, Oprah llevó a su juventud no la derrota, sino un hambre tan feroz que se negó a ser silenciada. Mientras que otros adolescentes soñaban libremente, ella ya se abría camino a través de la supervivencia, soportando cicatrices que nadie podía ver. Pero eso ardía como fuego debajo de su piel. Con tan solo 17 años en 1971, participó en el concurso de belleza Miss Black Tennessee, no por glamour, sino por una oportunidad, para que se abriera una puerta. Contra todo pronóstico, ganó. Y con esa corona llegó su primer sabor del reconocimiento. Su primera prueba de que el mundo podría algún día escuchar su voz. Esa victoria la llevó a WPP Radio, en Nashville, donde comenzó a trabajar a tiempo parcial, mientras aún estaba en la escuela secundaria. Pero detrás del brillo de las luces del estudio, su realidad era despiadadamente diferente. A menudo llegaba con hambre, con el bolso casi vacío, con los vestidos prestados o desgastados en las costuras. Más tarde recordó: «La primera vez que me senté frente a un micrófono, supe por dentro que estaba destinada a hacer esto, incluso si nadie más lo creía». Noche tras noche, se sentaba detrás del micrófono, su voz temblorosa pero inquebrantable, dándose forma a sí misma en una fuerza que algún día movería a millones. El mundo vio a una joven en ascenso. Lo que no vieron fueron los largos viajes en autobús que hizo para ahorrar cada centavo, las caminatas a casa empapadas por la lluvia cuando no podía pagar la feria, el agotamiento grabado en su rostro mientras hacía malabarismos con la escuela, el trabajo y la supervivencia. O las noches que lloró en silencio, aterrorizada de que la pobreza pudiera tragarla antes de que su sueño pudiera echar raíces. A los 19 años, se convirtió en la presentadora más joven y la primera mujer negra en NULAC TV, en Nashville. Fue un logro innovador que habló no solo del talento, sino del desafío contra cada barrera apilada contra ella. Una chica de rag de pie frente a una cámara que nunca había estado destinada a alguien como ella.
Sin embargo, incluso con estos avances, la escalada fue implacable. Sus cheques apenas cubrían la comida y el alquiler, y a menudo llegaba a los estudios con ropa de segunda mano, con el estómago vacío, pero su voluntad intacta. Cada transmisión, cada titular se llevó no con facilidad, sino con los ecos de una niña que una vez usó sacos de patatas como vestidos. Una vez confesó: recuerdo haber ido a hacer entrevistas con zapatos prestados, aterrorizada de que me vieran a través de mí. Para los ejecutivos era demasiado cruda, demasiado emocional, demasiado sin pulir para la televisión. Pero esa misma crudeza, sus lágrimas, su risa, su humanidad sin reservas, se convirtieron en su regalo. En 1978, fue coanfitriona de un programa de entrevistas local en Baltimore llamado People Are Talking. En cuestión de meses, quedó claro que era diferente. No solo hizo preguntas, ella vivió dentro de ellas. Su empatía atravesó las paredes entre el escenario y el público. Lloraba cuando sus invitados lloraban, reía cuando ellos reían. Y en esos momentos, Estados Unidos vislumbró un nuevo tipo de televisión, una que no era actuación, sino comunión. Aún así, los años fueron agotadores. Trabajó sin descanso, dudando de sí misma en las horas tranquilas, admitiendo más tarde: hubo noches en las que pensé, tal vez esto es todo lo que puedo hacer. Tal vez el mundo no esté listo para mí. Durante 8 largos años, perfeccionó su oficio. No solo construyendo un currículum, sino forjando un vínculo inquebrantable con la gente común que vio en ella sus propias luchas, su propio anhelo de ser escuchados. Luego vino la llamada que cambiaría todo. En 1984, le ofrecieron la oportunidad de presentar un programa de entrevistas matutino fallido en Chicago. AM Chicago. El programa estaba en soporte vital, en el último lugar en las calificaciones. Y muchos dudaron que una mujer como Oprah, una joven negra con la cadencia de Mississippi todavía en su voz, pudiera rescatarlo. Pero lo que el mundo subestimó fue la tormenta dentro de ella, la voluntad implacable nacida del hambre, la traición y la pérdida. En solo unos meses, transformó el programa del fondo de las listas al número 1. Destronó incluso al legendario Phil Donahue, el rey reinante de los programas de entrevistas diurnos. Chicago nunca había visto nada igual. En 1986, el programa renació como el Oprah Winfrey Show, lanzándose a la sindicación nacional. Ese mismo año, el destino mismo pareció conspirar a su favor cuando el crítico de cine Roger Ebert, un hombre con el que había salido brevemente, la instó a firmar el acuerdo de sindicación que aseguraría su imperio. Fue un consejo que convirtió un triunfo local en una revolución global. Durante las siguientes 25 temporadas, Oprah no se limitaría a presentar un programa de entrevistas. Ella redefiniría el alma misma de la televisión diurna, creando un santuario donde los quebrantados pudieran encontrar sanación, donde los que no tienen voz pudieran finalmente ser escuchados. Lo que había comenzado como la desesperada y agotadora escalada de una chica pobre de Mississippi, a mediados de la década de 1980, había estallado en un fenómeno cultural. Ya no era solo Oprah, era un espejo para una nación, un testimonio viviente de que incluso la infancia más destrozada y los comienzos más duros podían dar a luz a la voz más inquebrantable. Lo que comenzó como un frágil experimento en Chicago explotó en un fenómeno que dominaría la historia de la televisión. En 1986,
el Oprah Winfrey Show, se hizo nacional y durante las siguientes 25 temporadas se convirtió en el programa de entrevistas diurnas más visto que el mundo haya visto jamás. Una catedral cultural donde millones se reunían todos los días. No era solo televisión. Era ritual. Era refugio. Era revolución. Los espectadores no vinieron simplemente por entretenimiento, sino por verdad, por curación, por la oportunidad de sentirse menos solos. Oprah dijo una vez: «La gente quiere ser validada. Todos quieren ser vistos y escuchados». Y cada día en ese escenario trató de darles eso. Esa promesa la convirtió en la voz inquebrantable de generaciones. Pero detrás de los aplausos había un peso que pocos podían imaginar. Dominar las calificaciones durante un cuarto de siglo significaba vivir bajo un foco de atención implacable, donde cada episodio tenía que aterrizar perfectamente. Cada palabra conllevaba el riesgo del juicio. Cada silencio podía ser malinterpretado. Oprah no solo desempeñó el papel de anfitriona, sino también la carga imposible de sanadora, terapeuta y confidente del dolor de una nación. La presión era sofocante, presionando su pecho mucho después de que las cámaras dejaran de grabar. Cuando las luces se apagaban, a menudo se sentaba sola en su camerino, con el maquillaje manchado de lágrimas, preguntándose cuánto tiempo más podría seguir dando, cuando ya le habían quitado tanto. Los críticos daban vueltas como buitres, acusándola de explotar el dolor, de convertir el dolor en espectáculo, de difuminar la frágil línea entre el periodismo y la terapia. Dijeron que era demasiado emocional, demasiado cruda, demasiado sin pulir para la grandeza de la televisión en red. Y como si su alma no fuera suficiente para diseccionar, su cuerpo se convirtió en un campo de batalla. Los tabloides publicaron fotos poco favorecedoras en las portadas, burlándose de sus luchas con el peso, reduciendo su humanidad a un titular. La mujer que le había dado una voz a una nación, de repente descubrió que su propio cuerpo se convertía en debate público. Más tarde admitió con una honestidad inquietante: «Hubo días en los que me sentí cansada hasta los huesos, preguntándome si podría seguir cargando con este peso». Y, sin embargo, no se detuvo. Donde otros podrían haberse rendido, ella construyó más alto, ladrillo por ladrillo contra cada tormenta. Con Harpo Productions, se apoderó de su destino, transformándose de empleada en constructora de imperios. Ella produjo no solo su propio programa, sino que también lanzó Dr. Phil, Rachel Ray y películas aclamadas como The Color Purple y Selma. Ella demostró al mundo que no era solo una cara en la pantalla. Ella era la arquitecta de un imperio. Una mujer que se negó a ser confinada por techos que nunca fueron diseñados para ella. Aún así, incluso los imperios tropiezan. En 2011, cuando terminó su legendario programa y reveló Oprah Winfrey Network Own, el sueño casi se desmorona. Las calificaciones fueron pésimas. Los críticos se burlaron de ella abiertamente, y tal vez por primera vez desde su meteórico ascenso, Oprah probó el amargo borde del colapso. Admitió más tarde con una honestidad inquebrantable: «El primer año de Owen fue el momento más difícil de mi vida. Pensé que había cometido el mayor error. La mujer que había construido su leyenda sobre la resiliencia ahora se encontraba al borde de la ruina. Pero si su infancia le había enseñado algo, era que la supervivencia se forja en el fuego. En lugar de romperse, brilló más. Lentamente, se estabilizó y luego prosperó, reclamando su voz en un nuevo medio».
para 2018, se asoció con Apple TV Plus, llevando su narración a la era del streaming y demostrando que su visión podía trascender generaciones. Y en 2021 le recordó al mundo su poder incomparable con la entrevista que sacudió el Palacio de Buckingham. El príncipe Harry y Meghan Markle fueron vistos por casi 50 millones de personas en todo el mundo. Una conversación que demostró que incluso después de décadas, las palabras de Oprah aún podían encender el debate, cambiar la cultura y mover naciones. Hoy, su imperio no se mide solo en miles de millones, ni en los estudios en etapas que llevan su nombre, pero en la marca indeleble que grabó en la propia cultura. Desde el resplandor cegador de las luces del estudio hasta las noches más oscuras de duda, soportó críticas, agotamiento y fracaso, solo para levantarse una y otra vez, más fuerte cada vez. Durante 25 años, cargó con el dolor de millones mientras soportaba el suyo propio. Y aún así se mantuvo no como una mujer intocable por la lucha, sino como una prueba viviente de que la grandeza no es la ausencia de cicatrices, sino el dominio de ellas. Oprah Winfrey no solo redefinió la televisión, ella redefinió la resiliencia misma, demostrando que incluso bajo la corona más pesada, incluso bajo el escrutinio implacable, la grandeza aún puede perdurar, aún puede sanar y aún puede liderar al mundo hacia adelante como una antorcha contra la oscuridad. Pero la gloria no significa invencibilidad, e incluso las coronas más brillantes pueden agrietarse bajo el peso de los sueños. En 1998, en la cima de su reinado, Oprah Winfrey apostó todo a una sola película. Beloved, la obra maestra ganadora del premio Pulitzer de Toni Morrison, cobró vida. No era solo un papel, no solo una producción, era su alma proyectada en la pantalla, su intento de honrar el dolor tácito de la historia negra, para forjar un legado que pudiera sobrevivir a su imperio. Invirtió años de trabajo y más de 80 millones en la película, millones de ellos de su propia fortuna, promocionándola en todas las plataformas de medios que poseía. Ella lo llamó el proyecto para el que nació. Pero cuando Beloved finalmente llegó a los cines, el sueño se hizo añicos. La taquilla apenas devolvió una fracción de lo que había invertido, con estimaciones de 65 millones perdidos. El fin de semana del estreno, el público acudió en masa a Bride of Chucky, una secuela de terror que dejó a Beloved olvidado en su sombra. Los teatros estaban medio vacíos. Los críticos la desestimaron con crueldad casual. Y lo que ella había imaginado como su triunfo cinematográfico se derrumbó en una de las humillaciones públicas más grandes de su carrera. La mujer que había comandado a millones en la televisión de repente se encontró de pie frente a filas de asientos vacíos, su voz desoída. Más tarde admitiría con cruda honestidad que se sentía desorientada y deprimida, como si hubiera perdido el rumbo. Durante meses, llevó el silencio como un sudario. Las alfombras rojas que una vez resplandecieron con flashes, ahora se sentían como marchas fúnebres para un sueño. A puerta cerrada, se sentó sola, mirando la enormidad de lo que había perdido. No solo dinero, no solo años de trabajo, sino la validación que había en esa anhelado de Hollywood. El peso presionó su pecho como piedra, obligándola a cuestionar si su propósito se había desvanecido, si su destino la había abandonado. Para alguien que había construido su vida convirtiendo las heridas en sabiduría, esta herida cortó de manera diferente. Se burló de su ambición. Cuestionó su valor. Susurró cruelmente que incluso las reinas podían caer. Y, sin embargo, en esa misma oscuridad,
La verdad de la humanidad de Oprah quedó al descubierto. El fracaso de Beloved no fue solo ruina financiera o un paso en falso profesional. Fue un golpe espiritual. Un momento que despojó la ilusión de invulnerabilidad. No tropezó porque fuera débil, sino porque se atrevió a soñar con demasiada fuerza, a cargar con demasiado sobre sus hombros. Y aunque el mundo pueda haberlo etiquetado como derrota, la audacia misma de su visión de arriesgarlo todo por una historia que importaba sigue siendo uno de los actos más desafiantes de su carrera. Pero este no fue el único campo de batalla al que se enfrentó. Mucho antes de Beloved y mucho después de ella, Oprah estaba librando una guerra no en las pantallas, sino en su propio cuerpo. Una guerra que abarcó décadas y cortó más profundo de lo que las cámaras podrían capturar jamás. Su peso, su forma, su propia carne se convirtieron en un objetivo de escrutinio implacable. Los tabloides pegaron sus fotos en las portadas, rodeando su cuerpo con tinta roja, como si su humanidad fuera un titular. Cada fluctuación fue objeto de burla, cada intento diseccionado hasta que incluso las victorias se convirtieron en trampas. Soportó la humillación hiriente de caminar hacia su propio escenario, tirando de un vagón cargado de grasa destinado a simbolizar el triunfo, pero recordado en cambio como una imagen de vulnerabilidad. El mundo nunca la dejó escapar. Una y otra vez lo intentó. Una y otra vez fue juzgada hasta que su propia piel se sintió como una jaula. Su cuerpo una prisión de la que no podía salir. Durante 25 años admitió: mi peso ha sido el demonio más grande y público que he tenido que combatir. Fue una batalla no contra la comida o la carne solamente, sino contra una sociedad que con demasiada frecuencia se negaba a ver más allá de la superficie, reduciendo a una titán de la cultura a números en una balanza. Y luego llegó el costo de décadas de tensión. Sus rodillas, desgastadas por años de cargar tanto su cuerpo como el peso del juicio del mundo, cedieron. Para 2021, el dolor era insoportable. Cada paso, un recordatorio de las batallas libradas durante demasiado tiempo. Para muchos, la cirugía en ambas rodillas habría marcado el final. Para Oprah, marcó el renacimiento. Emergió no como una víctima de las circunstancias, sino como una soldado de la disciplina, reconstruyéndose un paso a la vez. Caminaba de 3 a 5 millas todos los días. Ponía a prueba su fuerza en escaladas de 10 millas cada fin de semana, reclamando pulgada por pulgada el cuerpo que una vez la había traicionado. Cada zancada se convirtió en un acto silencioso de desafío, una prueba de que su historia no había terminado. Luego, en 2023, hizo lo que pocos en su posición se atreverían a hacer. Nacer. Ella dijo la verdad. Con la franqueza que siempre la había definido, Oprah admitió abiertamente que había recurrido a medicamentos para bajar de peso. No lo presentó como una cura milagrosa, ni como una victoria orgullosa. Fue una elección nacida del agotamiento, de años pasados luchando contra un cuerpo que había sido diseccionado en los titulares y ridiculizado en las portadas. Para ella, no fue un triunfo, sino supervivencia. Las revelaciones desataron una tormenta de titulares y un feroz debate. Muchos vieron honestidad, otros vieron peligro. Y en verdad, fue ambas cosas. Porque si bien el medicamento le ofreció algo de alivio, también fue un recordatorio de que incluso los más fuertes entre nosotros pueden ser llevados a medidas desesperadas cuando el peso del juicio se vuelve insoportable. Oprah nunca lo vistió de glamour.
Lo admitió con la crudeza de alguien que no tenía nada más que ocultar. No fingió que fuera seguro, fácil o simple. Lo dejó al descubierto. Un acto dolorosamente humano, pero también dolorosamente frágil. Desde las cenizas del fracaso de Beloved hasta el campo de batalla de su propio cuerpo, el viaje de Oprah se erige como un testimonio de que la grandeza nunca es la ausencia de heridas, sino el coraje de levantarse de ellas. Incluso cuando se burlan de ella, incluso cuando está rota, incluso cuando está silenciada por la vergüenza, demostró que el valor de una mujer no se define por los números de taquilla o los números en una balanza. Se define por el fuego que perdura, el fuego para seguir caminando, para seguir levantándose, para seguir cargando con el peso hasta que el peso mismo se convierta en una corona. Pero las batallas dentro de su cuerpo eran solo una parte de la guerra. Más allá del escrutinio de los tabloides y el dolor en sus rodillas, yacían heridas que ninguna cirugía, ninguna disciplina, ningún medicamento podría curar jamás. Si la lucha contra sí misma era agotadora, la lucha contra el destino era despiadada. Uno por uno, las personas más cercanas a ella fueron arrebatadas, y cada pérdida grabó otra cicatriz en un corazón ya marcado por demasiadas tormentas. El primer golpe devastador se produjo en 1989, cuando el hermano menor de Oprah, Jeffrey, murió de SIDA con solo 30 años. Era una época en la que la enfermedad no estaba envuelta en compasión, sino en miedo. Cuando la sociedad sofocaba la verdad en silencio y encubría a los enfermos con vergüenza. En lugar de empatía, había estigma. En lugar de consuelo, había juicio. Oprah lloró no solo a su hermano, sino la injusticia de un mundo que apartó la mirada. Lo dejaron desvanecerse sin dignidad, sin reconocimiento, como si su vida importara menos debido a la enfermedad que lo reclamó. El dolor no fue simple. Era una mezcla de tristeza tan profunda que la huecó y una rabia tan feroz que ardía. Más tarde, admitió que el dolor de la muerte de Jeffrey se agudizó por su propia impotencia, que a pesar de su fama, su fortuna, su poder, no pudo protegerlo, no pudo salvarlo. Toda su influencia se derrumbó ante la despiadada mano del destino. Le enseñó una verdad más brutal que cualquier titular. Hay batallas en la vida donde incluso el amor no es suficiente. En 2003, la tragedia regresó, cruel y familiar. Su media hermana Pat, consumida durante mucho tiempo por el dominio de la adicción, murió repentinamente. Pero en verdad, la adicción la había saboteado, robando mucho antes de que el cuerpo cediera. Poco a poco, año tras año, le había quitado su voz, su risa, su potencial hasta que solo quedaron fragmentos. Cuando llegó la muerte, se sintió inevitable, pero no menos insoportable. Para Oprah no fue solo la pérdida de una hermana, sino la pérdida de la posibilidad. La hermana que Pat podría haber sido si la vida le hubiera dado más misericordia y menos demonios. Otra puerta en su familia ya fracturada se cerró de golpe, dejando a Oprah de pie nuevamente en la intersección del dolor y el arrepentimiento. Fue un recordatorio de cómo la adicción no solo destruye a quien consume, destruye a todos los que los aman, dejando a los sobrevivientes para cargar con heridas que ninguna cura puede sanar. Luego, en 2010, llegó una revelación diferente a cualquier otra. Un momento que contenía tanto luz como sombra. En medio de su dolor, Oprah se enteró de que tenía otra media hermana, Patricia Lofton, que había sido dada en adopción décadas antes sin su conocimiento.
El descubrimiento fue asombroso. Un pedazo de su propia sangre escondido a la vista durante todos esos años. Conocer a Patricia fue tanto un milagro como un dolor. Una reunión unida con lágrimas y manos temblorosas. Para Oprah fue como sostener una fotografía que había sido rasgada por la mitad y de repente encontrar la pieza que faltaba, solo para darse cuenta de que décadas de vida se habían perdido en el desgarro. La alegría del descubrimiento fue aguda, pero el dolor fue aún más agudo. Cumpleaños nunca celebrados. Risas nunca compartidas. Una hermandad que podría haber sido, pero nunca fue. Fue una prueba de que la vida nunca da sin también quitar. Nunca revela sin también recordarle lo que el tiempo ya ha robado. El peso de la ausencia solo se hizo más pesado. En 2018, la madre de Oprah, Verita Lee, falleció. Su vínculo siempre había sido enredado, marcado por la ausencia, el abandono y las heridas de una infancia que Oprah nunca podría olvidar. Y sin embargo, cuando llegó el adiós final, trajo su propia agonía insoportable. La muerte, en su despiadada finalidad, cerró puertas que nunca más podrían abrirse. Las preguntas quedaron suspendidas en el silencio, preguntas que nunca serían respondidas. Las palabras de perdón y reconciliación se disolvieron en el aire, para siempre no dichas. A pesar de todo el dolor que su madre había causado, Oprah todavía sentía el dolor crudo del corazón de una hija, anhelando la ternura que nunca había llegado. El funeral no fue solo un adiós a una madre, sino un adiós a la frágil esperanza de que algún día las cosas podrían ser diferentes. Y luego, solo 4 años después, llegó el golpe que la sacudió hasta la médula. En 2022, su padre, Vernon Winfrey, murió. Había sido el estricto disciplinario que una vez la aterrorizó con reglas y toques de queda. El hombre que le salvó la vida al obligarlas a seguir el camino de la educación. El hombre al que se había resistido cuando era niña, pero que veneraba cuando era mujer. En su presencia, había encontrado estructura, incluso salvación. Perderlo fue como perder el ancla a la que se había aferrado desde que tenía 14 años. El que la había estabilizado cuando el caos amenazaba con ahogarla. Cuando Vernon se fue, el silencio fue sofocante. Cuando se fue, Oprah admitió suavemente: me sentí vacía de una manera que no puedo describir. No fue solo la ausencia de un padre, sino el colapso de la base misma que la había mantenido unida a través de las tormentas. No fue una tragedia, sino toda una vida de ellas, amontonándose una sobre otra, hasta que su corazón se convirtió en un libro mayor de dolor. Un hermano, una hermana, una madre, un padre. Todos se han ido. Cada pérdida diferente. Cada cicatriz permanente. Todos convergiendo para recordarle que ningún imperio, ninguna fortuna, ninguna corona podría protegerla de la crueldad del destino. Y sin embargo, como siempre, Oprah perseveró. Llevó su memoria no como cadenas, sino como combustible. Prueba viviente de que el amor y la pérdida son hilos inseparables en la fe y el tejido de la vida. Desde el silencio de Jeffrey hasta la ausencia de Pat. Desde el tardío descubrimiento de Patricia hasta los últimos adiós de sus padres, Oprah ha soportado lo insoportable. Se ha mantenido bajo el peso del dolor y aún así ha seguido caminando. Y en esa resiliencia reside su verdadero legado. No los miles de millones, no los triunfos televisivos, sino el simple y asombroso hecho de que sobrevivió a un desamor tras otro
y aún así eligió curar a otros incluso mientras ella misma estaba rota. En medio de las sombras de la pérdida y el peso implacable del dolor, hubo una fuerza que se negó a abandonar a Oprah Winfrey. Amor, frágil pero duradero, imperfecto pero sanador. Su viaje a través de las relaciones no fue el desfile brillante de una celebridad, sino un camino cosido con desamor, lecciones y, en última instancia, una devoción que duró décadas. Su historia de amor comenzó a principios de la década de 1970 con William Bubba Taylor, su novio de la universidad en la Universidad Estatal de Tennessee. Fue su primer gran amor. El primer hombre que miró más allá de los moretones de su pasado y vio en cambio la frágil chispa de una joven que intentaba desesperadamente construirse una nueva. Su romance fue tierno. Un santuario donde por primera vez Oprah sintió la calidez de ser elegida, de ser apreciada. Sin embargo, también fue un sueño hilado con hilos demasiado delicados para durar. Tenían poco más que esperanza a la que aferrarse, y el peso de la ambición, la pobreza y las circunstancias presionaron más de lo que el amor podía resistir. Lentamente, lo que una vez se había sentido como salvación se deshizo, no con fuegos artificiales, ni con traición, sino con el silencioso dolor de dos corazones jóvenes que se daban cuenta de que no podían superar las tormentas que se cernían sobre ellos. Para Oprah, fue su primera lección sobre la impermanencia del amor. Que incluso el abrazo más dulce puede desaparecer, dejando atrás el hueco silencio de lo que podría haber sido. Pero el segundo capítulo de su vida romántica cortó mucho más profundo. A mediados de la década de 1970, se enamoró del músico John Tesh, y por un tiempo fue radiante. Dos soñadores atados por la risa, la música y la creencia de que el amor podía desafiar al mundo. Para Oprah, que había pasado su infancia hambrienta de ternura, la presencia de John fue una revelación. Un amor que era gentil, constante, casi redentor. Sin embargo, el mundo más allá, ya de sus momentos privados, fue despiadado. En una Estados Unidos aún marcada por las heridas crudas del racismo, su relación, una mujer negra y un hombre blanco, se convirtió en blanco de susurros, miradas fijas y desaprobación tácita. No fue su amor lo que les falló, sino la sociedad que envolvió sus prejuicios a su alrededor como cadenas. La presión se volvió insoportable, el juicio sofocante hasta que se vieron obligados a separarse, no porque quisieran, sino porque el mundo lo exigió. Años más tarde, Oprah confesaría que alejarse de John Tesh dejó una herida diferente a cualquier otra. No el corte limpio de la traición, sino el dolor persistente de rendirse a la injusticia. Era el tipo de desamor que no grita, sino que resuena. Un recordatorio de que incluso las emociones más puras pueden ser aplastadas por fuerzas fuera del control de uno. Para Oprah, no fue solo la pérdida de un hombre que le importaba, sino la cruel constatación de que el amor mismo podía ser un campo de batalla, donde la victoria a veces era imposible. No importa cuán ferozmente dos almas anhelen permanecer juntas. Luego vino Roger Ebert, el famoso crítico de cine, cuya presencia en la vida de Oprah fue breve, pero extrañamente fatídica, como un cometa pasajero que iluminó el cielo solo por un momento, pero alteró su horizonte para siempre. Su romance fue fugaz, más chispa que llama, más curiosidad que permanencia, pero contenía en sí una semilla que lo cambiaría todo. Una noche,
Durante una cena en un tranquilo restaurante de Chicago, mientras las copas tintineaban y las conversaciones zumbaban a su alrededor, Ebert se inclinó sobre la mesa y ofreció un solo consejo. Lleva su programa de entrevistas en dificultades a la sindicación nacional. Para la mayoría podría haber sonado como una estrategia comercial. Para Oprah fue una revelación. En ese instante, la posibilidad se abrió ante ella como una puerta que no se había atrevido a imaginar. No fue el amor lo que perduró de Roger, sino algo más raro. Sabiduría, un regalo envuelto en brevedad. La relación en sí se desvaneció, sin dejar desamor, ni cicatrices, solo un rastro de gratitud y el silencioso conocimiento de que incluso los encuentros de corta duración pueden alterar el curso de una vida. Para Oprah, se convirtió en una prueba de que el destino no siempre llega a través de grandes gestos o lazos de por vida. A veces susurra a través de las conexiones más breves, un recordatorio de que incluso las chispas fugaces pueden encender revoluciones. Pero en medio de la fragilidad de los romances pasados, un amor se convirtió en su ancla a través de casi 4 décadas de tormentas. En 1986, Oprah conoció a Stedman Graham, el hombre que se mantendría no en su sombra, ni por encima de ella, sino firmemente a su lado. En un mundo donde las relaciones de las celebridades parpadeaban y morían como velas en el viento, la suya perduró contra viento y marea. El resplandor de la fama, los susurros del escándalo, el escrutinio de aquellos que dudaban de un amor que parecía demasiado silencioso, demasiado constante para Hollywood. En 1992, cuando anunciaron su compromiso, el mundo esperaba una gran boda digna de la reina de la televisión. Pero Oprah sorprendió a todos al negarse a casarse. Confesó que la estructura misma del matrimonio, con sus expectativas y limitaciones, podría haber destruido el delicado equilibrio que permitía que su amor floreciera. Así que, en cambio, eligieron algo radical. Un vínculo no definido por votos, sino por confianza, no cimentado por contratos, sino por elección, renovado cada día. En Stedman, Oprah encontró no un salvador, sino un santuario. Un hombre que le dio espacio para elevarse, para construir su imperio, para soportar el peso de millones sin exigir nunca que se encogiera para encajar en un papel más pequeño. Y a cambio, ella le dio algo que el mundo rara vez vio de ella: constancia, intimidad y la silenciosa devoción de una mujer que se había entregado a millones, pero que reservaba su verdadero ser para uno. Su amor no se representó en alfombras rojas, ni se publicó en los titulares. Vivió en la quietud de las mañanas, compartido en la presencia inquebrantable de un hombre contento de dejar que su luz brillara más. Y luego estaba la elección que definió su vida familiar, más que cualquier otra cosa: la decisión de no tener hijos. Después del trauma de perder a su bebé a los 14 años, la palabra maternidad conllevaba tanto dolor como claridad, admitió con desarmante honestidad. No habría sido una buena madre porque no tenía la paciencia. En una sociedad que a menudo mide el valor de una mujer por los hijos que tiene, la negativa de Oprah no fue una herida, sino un acto de valentía, una declaración de que su propósito tomaría otra forma. En lugar de un puñado de niños, crió a millones a través de su influencia, sus escuelas y su filantropía. Se convirtió a su manera en madre del mundo, no ligada por la biología, sino por la compasión. Su historia de amor no es el cuento de hadas brillante que el mundo espera de los íconos, sino algo infinitamente más raro.
Un mosaico cosido con heridas y resiliencia. Desamor y curación. Una llama que ardió constante después de casi 40 años. En Stemann encontró su puerto. En su decisión de no casarse ni ser madre, encontró su libertad. El amor para Oprah Winfrey nunca se trató de ajustarse al guión de la sociedad. Se trataba de escribir el suyo propio, tal como lo había hecho con cada otro capítulo de su extraordinaria vida. Durante casi 4 décadas, Stemann ha estado constante al lado de Oprah, un puerto tranquilo y una vida tan a menudo golpeada por las tormentas. Juntos, han construido no solo un amor que desafió los guiones fugaces de Hollywood, sino también una vida que refleja tanto el triunfo como el santuario. Nunca necesitaron documentos de matrimonio o hijos para definir su vínculo. En cambio, su devoción ha sido escrita a través de los paisajes que ahora llaman hogar. Hoy, a los 71 años, Oprah Winfrey no vive en el ruido de Hollywood, sino en la quietud de Montecito, California, donde sus extensas propiedades respiran tanto poder como paz. Con Steadman cerca, se despierta no con cámaras parpadeantes, sino con el sonido de los caballos en su rancho, el susurro de los vientos del océano. El tipo de mañanas que hablan de supervivencia, de libertad, de una mujer que se ha ganado su refugio. Para Oprah, sus hogares no son simplemente bienes raíces. Son santuarios tallados de décadas de lucha, símbolos de un viaje de la pobreza a la riqueza, del silencio a una voz que sacudió al mundo. Y es aquí, dentro de estas paredes y acres de tierra, donde la historia de su riqueza, sus posesiones y su imperio se enfoca. No como trofeos brillantes, sino como testimonios de lo que significa levantarse de la nada y seguir siendo profundamente humano. A los 71 años, la vida de Oprah Winfrey no se mide en calificaciones o alfombras rojas, sino en los santuarios que ha construido para sí misma. Santuarios tallados de heridas, coronados por el triunfo e infundidos con la paz tranquila que luchó con uñas y dientes para ganar. Hoy vive en Monteito, lejos del resplandor de Hollywood, donde las mañanas no zumban con paparazzi, sino con el susurro de los vientos oceánicos, el crujido de las hojas de roble y el golpe rítmico de los cascos en la tierra. Es aquí, en la quietud, donde la niña que una vez no tuvo nada finalmente se permite respirar. Su granja Sea Mayare, comprada en 2016 por 29 millones, se extiende a través de 23 acres fértiles. La casa principal, de solo 4.500 pies cuadrados, modesta para los estándares multimillonarios, irradia no extravagancia, sino intimidad. Las chimeneas brillan con calidez. Las vigas de madera hacen eco de la simplicidad de la vida rural. Y más allá de ellas se encuentran graneros, establos y pistas ecuestres donde sus caballos corren tan libremente como una vez anheló hacerlo. 2 pozos privados extraen agua de las profundidades, desafiando las sequías de California, un símbolo de la seguridad que una vez se le negó. A menudo, al amanecer, Oprah se pone sus botas de montar, cruzando campos donde la tierra debajo de sus pies recuerda a Mississippi. Los caminos de tierra, los sacos de patatas que una vez usó como vestidos. Pero ahora pisa esa tierra no como una niña avergonzada, sino como una mujer que ha perdurado, que posee la tierra debajo de sus pasos. Justo más allá se encuentra su joya de la corona, la tierra prometida. Abarcando docenas de acres, es un lugar de fuentes, jardines y robles antiguos, que se elevan como monumentos a la permanencia.
Es aquí donde reúne a sus seres queridos. Reflexiona en silencio y prueba lo que su infancia nunca le ofreció: estabilidad. La tierra prometida no es simplemente un hogar, es su proclamación de que la niña, una vez perdida entre hogares rotos, ahora comanda un lugar tan arraigado, tan inamovible, que incluso el tiempo se inclina ante él. Una vez su imperio alcanzó lo alto de las montañas de Colorado. En 2014, adquirió una mansión en Telluride por 14 millones, donde las paredes de vidrio besaban el cielo. Los caminos de entrada derretían la nieve antes de que tocara la tierra, y una bañera de piedra caliza, con un valor de 70.000 torelas, brillaba como una escultura. Un teleférico privado la llevó a las pistas, mientras que un vendedor de vinos imitaba un túnel minero profundo en la piedra. Era deslumbrante, una casa hecha para impresionar los sentidos, pero no para anclar el alma. En 2021, la vendió. Un acto silencioso de dejar ir. Prueba de que incluso Oprah sabe que el lujo sin significado es un peso que no necesita cargar. Su alcance se extiende aún más a través del Pacífico, a casi 1.000 acres en Maui, ensamblado entre 2015 y 2023. Pero aquí, su riqueza se convierte en administración. Ha vertido su fortuna en proteger la tierra, preservándola como refugio, no solo para sí misma, sino para las generaciones venideras. Maui no es solo una escapada. Es un recordatorio de que la prosperidad sin responsabilidad está vacía. Incluso sus coches hablan el lenguaje del equilibrio. El Polaris RCR, alegría salpicada de barro. El Lincoln Navigator, autoridad y comodidad. El Lexus ES 350 FS Sport, elegancia discreta. El Tesla Model S, un guiño al futuro. Rápido y ecológico. Ninguno de ellos grita exceso. Susurran elección. Pero cuando busca la verdadera libertad, vuela por los cielos. Su Gulfstream G150, con un valor de 70 millones, no es una mera aeronave, sino un santuario volador. Cuero personalizado, madera artesanal, ventanas panorámicas que convierten las nubes en lienzos. Para Oprah, el jet no es indulgencia, es independencia. La capacidad de decidir dónde aterrizar, cuándo dar y dónde estar. En una vida una vez dictada por otros, esta es la recuperación definitiva del tiempo. Hoy su patrimonio neto ronda los 3.000 millones arraigado en Harpo Productions o Uno Magazine, su club de lectura, Weight Watchers y su acuerdo con Apple TV+. Pero la riqueza para Oprah no son números. Son los miles de becas que ha otorgado, las escuelas que ha construido, las vidas que ha levantado. Ella nunca persiguió las riquezas. Persiguió el significado y la riqueza siguió. Sus casas, sus coches, su jet, sus miles de millones. No son trofeos de una celebridad, sino testimonios de una sobreviviente. Son una prueba de que una niña que una vez vistió harapos, ahora camina por jardines propios. Que una mujer que una vez temió el hambre ahora alimenta a millones. Las posesiones de Oprah Winfrey ya no se trata de grandeza. Se trata de resistencia. Son recordatorios de que incluso después de las tormentas más duras, el alma puede encontrar refugio, el espíritu puede encontrar el vuelo y el corazón finalmente puede encontrar un hogar. A los 71 años, la vida de Oprah Winfrey ya no se trata solo de imperio o propiedades, sino de lo que perdura cuando las cámaras se apagan. Su salud, su generosidad, su legado y el ritmo tranquilo de una mujer que convirtió la supervivencia
en un faro para millones. Su segundo legado, la filantropía. Si su primer legado fue un imperio de medios, su segundo es un imperio de compasión. Durante décadas, Oprah ha dado no solo dinero, sino pedazos de su propio corazón a extraños que tal vez nunca la conozcan cara a cara. En Morehouse College, en Atlanta, financió cientos de becas para jóvenes negros. Hombres que de otro modo podrían haber sido aplastados bajo el peso de las circunstancias. Hoy son médicos, abogados, educadores, líderes, y se hacen llamar hombres de Oprah. Prueba viviente de cómo la generosidad se extiende a través de generaciones. En 2007, abrió la Academia de Liderazgo Oprah Winfrey para niñas en Sudáfrica. Lo que comenzó como un sueño de 40 millones se convirtió en un santuario para más de 300 jóvenes. Muchas de ellas provenían de la pobreza más dura ahora, elevadas a los salones de las mejores universidades de todo el mundo. Para Oprah, estas niñas son las hijas que eligió. El testimonio viviente de que la educación no es solo oportunidad, es liberación. Su filantropía aquí ha tocado no solo las aulas, sino la propia cultura. En 2013, donó 12 millones al Museo Nacional Smithsonian de Historia y Cultura Afroamericana, el regalo más grande en su historia. Para Oprah fue una forma de consagrar una historia que con demasiada frecuencia se pasa por alto, para dar a su gente un hogar permanente en la memoria de la nación. Y cuando ocurrió el desastre, su compasión no dudó. En 2023, junto con Dwayne Johnson, fundó el Fondo Popular de Maui después de que los incendios forestales devastaran la isla que había llegado a Kiramar. Casi 60 millones se distribuyeron directamente en las manos de 8 outs que lo habían perdido todo. Para Oprah esto no era caridad, era justicia. Una forma de restaurar la dignidad donde las llamas se habían llevado hogares, recuerdos y paz. Sin embargo, incluso mientras vertía su fortuna y su alma en levantar a otros, Oprah nunca ha podido escapar de la frágil verdad de su propio cuerpo. Décadas de luchar contra el peso, décadas de ser objeto de burla en las portadas y de susurros en las salas de juntas, dejaron cicatrices más profundas que la carne. Su cuerpo se convirtió tanto en campo de batalla como en maestro. Un recordatorio de que incluso los espíritus más fuertes viven dentro de vasos que se rompen, que duelen, que envejecen. En 2021, cuando el dolor finalmente la obligó a someterse a una cirugía en ambas rodillas, no fue solo una crisis médica, fue un ajuste de cuentas. Durante semanas, no pudo caminar sin ayuda, y por primera vez, la mujer que había cargado con millones sobre sus hombros se encontró incapaz de cargar incluso con su propio peso. Más tarde confesó que el miedo se colaba por la noche. Miedo a la inmovilidad, miedo al declive, miedo a que la edad finalmente hubiera llegado para cobrar su deuda. Pero Oprah no se rindió. Paso a paso agonizante, se obligó a volver a ponerse de pie, caminando millas cada día, escalando 10 los fines de semana, como si cada paso fuera una prueba de que el tiempo podía magullarla, pero nunca romperla. Para 2023, admitió abiertamente que buscó apoyo médico en su lucha de por vida contra el peso, no por vanidad, sino por supervivencia. Su honestidad provocó debate, pero también desarmó la vergüenza. Se negó a fingir, se negó a esconderse. Se presentó ante el mundo como siempre lo había hecho, sin pulir, sin miedo, dolorosamente humana. Hoy, su figura es más delgada, su rostro radiante,
su energía luminosa. No porque niegue sus 71 años, sino porque los enfrenta de frente con el coraje como su única armadura. Y sin embargo, debajo del triunfo, yace un dolor más silencioso, uno que ninguna cirugía o dieta puede curar. En la quietud de su santuario de Montecito, en medio de los caballos y los jardines, lleva la ausencia de niños que nunca crecieron, de un linaje que termina con ella. Ha dicho con desarmante honestidad: no habría sido una buena madre. Pero incluso en esa elección, la sombra persiste. Su vida está llena de amigos con Steman, con millones que la llaman una voz guía. Pero cuando cae la noche y la casa se silencia, el peso de la soledad presiona con más fuerza. La edad le ha dado sabiduría, pero también ha agudizado el dolor de lo que nunca será. Ninguna hija para reflejar su rostro, ningún hijo para llevar su nombre. Y así, la vida presente de Oprah Winfrey es a la vez radiante y cruda. Una mujer caminando diariamente entre el triunfo y la fragilidad, entre la fuerza pública y el silencio privado. Ella es prueba de que incluso aquellos que parecen más grandes que la vida no pueden escapar de las pequeñas verdades humanas del dolor, la edad y el anhelo. Pero también es prueba de que estas verdades no necesitan derrotarnos. Que con disciplina, honestidad y gracia, incluso las cargas más pesadas se pueden llevar con dignidad. Incluso ahora, Oprah no se ha retirado por completo a la vida privada. Sigue siendo una presencia cuidadosa y deliberada en el panorama cultural. En 2023, regresó como productora de la adaptación cinematográfica musical de The Color Purple, entretejiendo su historia una vez más en el tejido del cine. Su club de lectura continúa encendiendo los más vendidos y dando forma al mundo literario. Y en 2024 lanzó el podcast de Oprah, demostrando que incluso en una era digital, su voz todavía tiene la autoridad de la confianza. Aparece raramente, pero cuando lo hace, no es por espectáculo. Es para momentos que importan. Libros, filantropía, conversaciones que dan forma a la conciencia. En 2013, fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto en los Estados Unidos. Una y otra vez ha sido nombrada entre las mujeres más poderosas del mundo. Pero si le preguntas, te dirá que el poder no es la cantidad de ceros en tu cuenta bancaria. Es la cantidad de vidas que tocas. El éxito, dijo una vez, no se trata de lo que tienes, sino de lo que compartes. Y según esa medida, Oprah Winfrey está entre las almas más ricas que existen. Cuando el sol se eleva sobre Montecito, los caballos trotan por su tierra y la casa de campo de madera brilla a la luz de la mañana. Es una escena que se siente como el destino cumplido. Desde la niña descalza que vestía sacos de patatas, desde la adolescente que perdió a un hijo demasiado pronto, desde la presentadora de programas de entrevistas que convirtió el dolor en curación hasta la filántropa multimillonaria que construyó un imperio de empatía. Oprah Winfrey ha reescrito el sueño americano con su propia pluma, sus propias cicatrices, su propia gracia. Su historia no se trata simplemente de fama o fortuna. Se trata de resistencia, sobre el coraje de mantenerse de pie incluso cuando se dobla por las tormentas, sobre el poder de una mujer para sostener el dolor de millones y aún así devolver la luz. La suya es una vida que comenzó con hambre y terminó en abundancia, que comenzó con silencio y terminó con voz. Si la grandeza fuera perfección, Oprah Winfrey no estaría de pie ante nosotros. Ella tropezó. Ella lloró.
Ella cargó con cicatrices que el mundo no podía ver. Y aún así se levantó. Si su historia te tocó en su pobreza, su imperio, sus heridas o su amor, hónrala con un me gusta y comparte en los comentarios el momento que más te conmovió. Que esto no sea solo un tributo a una leyenda, sino a la verdad de que incluso en la imperfección podemos levantarnos, podemos sanar, podemos perdurar.